Muy buenos días desde Meiningen, en el cantón de Aargau. Estamos a unos 30 kilómetros de Zúrich, más o menos, y me he venido aquí a hacer una pequeña ruta a lo largo del río Reuss y visitar un par de pequeñas ciudades medievales que hay por aquí. Como he dicho, la ruta de hoy la vamos a comenzar en este pequeño pueblo de Meiningen, que conserva, la verdad es que el trazado de sus calles medievales, y también las casas de la época se conservan muy bien. La verdad es que caminando por estas calles tiene una impresión como si estuviera en otra época. Bueno, claro, hay coches, entonces eso te recuerda que no estás en la Edad Media, pero por la arquitectura y por las callecitas te puedes imaginar muy bien cómo eran las cosas en aquel entonces. Muy curiosa es también la iglesia parroquial, que no tiene el típico campanario que te podrías imaginar de una iglesia normal, sino tiene una especie de torre que parece más bien un granero. Y como siempre en Suiza hay fuentes de agua en todas partes. Bueno, Meiningen es en realidad un lugar muy pequeñito, la verdad es que son un par de calles, el casco antiguo, y te lo recorres en poco menos de 15 minutos, con lo cual nos moveremos muy pronto hacia otro lugar, pero creo que sí que vale la pena verlo porque es un pueblecito, la verdad es que muy bonito. La calle principal tiene una bonita torre del reloj y bueno, enfrente hay también un pequeño hotel, el Hotel Krone. Una curiosidad es que aquí en Suiza no son muy originales para ponerle nombre a los hoteles y a los restaurantes, y casi en todos los pueblos siempre hay un Hotel Krone, que significa corona, hay normalmente también un Löwen, que significa león, y muchas veces también hay un Hirschen, o sea, el ciervo, y esos son los tres nombres que vas a encontrar en casi todos los pueblos que se llaman así los restaurantes y los hoteles, con lo cual si buscas un restaurante específico que se llame así, la vas a tener difícil. Bueno, y uno de los lugares más curiosos que hay aquí en Meiningen es esta torre de las brujas que tengo detrás. Parece que durante la Edad Media, en la época de la Inquisición, se usaba esta torre para torturar a supuestas brujas que se habían detectado para que confesaran sus crímenes antes de quemarlas. Bueno, no está del todo comprobado que la torre realmente se utilizara para estos fines, pero un historiador que estuvo investigando documentos antiguos de esta zona descubrió unos protocolos de un tribunal eclesiástico que realmente había condenado a 2 brujas a muerte. Lo curioso es que en estos documentos hasta ponían los motivos por los que se las había condenado, y resulta que una de ellas, según había volado en su escoba hasta una localidad cercana de aquí que se llama Baden, y según estuvo bailando ahí con el diablo. Y la otra untó una especie de ungüento en la espalda de unos caballos que después murieron, y eso fueron las alegaciones que tenían en contra de ellas y por las que las quemaron. La verdad es que estos argumentos son un poco peregrinos, porque dudo yo mucho que alguien viera a esta bruja volando en su escoba, o bien tenía un serio problema de esquizofrenia, o lo que pasaba en aquella época, ¿no? Que se condenaba a la gente que no le caía a uno bien, se alegaba cualquier cosa y se les quemaba sin más. Bueno, estoy pasando sobre el puente del río Reuss aquí en Meiningen, y no sé si te acuerdas que este río ya apareció una vez en uno de mis vídeos anteriores, en concreto en el del puente que construyó el diablo, donde estábamos en el cantón de Uri, en los Alpes suizos, y donde te contaba esta historia tan divertida del diablo que construyó un puente para los habitantes de Uri. Bueno, por cierto, si no has visto el vídeo, te voy a dejar aquí el link para que lo veas también. Bueno, como ves, el Reuss, que era un río pequeñito donde lo vimos la última vez, aquí ya es un señor río. De hecho, es el 4.º río más largo de Suiza y bueno, va a desembocar al río Aare, que a su vez luego termina en el Rin. Bueno, y vamos a continuar ahora por la orilla de este río Reuss hasta la localidad de Bremgarten, que es otro lugar medieval muy bonito, y bueno, por el camino vamos a pasar por un parque natural, un tramo de río que está protegido y donde además no se cortan árboles. Yo la verdad es que no había estado aquí nunca tampoco, o sea que va a ser una sorpresa para mí también que encontramos, y a ver si hay suerte y podemos ver algunos animales, porque parece que por esta zona pues hay diferentes pájaros muy raros de encontrar, como el martín pescador, e incluso parece ser que hay una colonia de castores que se han instalado por la zona, aunque esto va a ser un poco difícil porque creo que estos salen como al atardecer y no creo que los podamos ver, pero bueno, a lo mejor vemos algunos restos de sus construcciones. Bueno, he dicho que voy a bajar aquí un poco a ver en la orilla del río, pero me parece que me he metido en unas arenas movedizas.
Mira que se me están hundiendo los pies. Voy a tener que salir de aquí porque llevo como medio kilo de barro en los pies. Lástima porque era muy bonito aquí. Menuda porquería, a ver cómo salgo de aquí. ¡Hostia! Porque una cosa es bajar y ahora volver a salir de aquí con 20 kilos de barro en los pies. Bueno, la verdad es que este camino tiene que ser más bonito en otoño o verano, cuando los árboles tengan hojas, porque ahora se les han caído, lógicamente, por el invierno, porque son árboles de hoja caduca. Pero bueno, aún así es muy agradable el paseo, porque más en esta época no hay casi nadie, entonces vas prácticamente solo por la orilla del río. Y vamos a entrar ahora ya a la zona de la Reserva Natural de Risi, que se llama. Que bueno, esto es como una pequeña selva, pone aquí en un cartel que lo explica, porque es un bosque que hay aquí en la pendiente y resulta que en este bosque pues no se cortan árboles, no se hacen labores de limpieza, es decir, se deja todo tal cual está. Si un árbol se cae, se queda donde está hasta que se descomponga y esto lógicamente crea un hábitat muy interesante para un montón de especies animales y es por eso que se hace. Entonces es una zona realmente sin tocar, bastante salvaje. El camino va en parte por el río y otra parte va como por la campiña, que ahora mismo estamos pasando por un tramo que pasa aquí por lo alto. Bueno, lo increíble de esta ruta a lo largo del río es que estoy prácticamente solo. Desde que he salido del pueblo donde hemos estado antes, básicamente me he cruzado con una o dos personas y llevo casi 2 horas caminando. Además que la orilla de este río está llena de lugares de gran belleza, de pequeñas calas, con arena fina, con árboles caídos que dan pues escenas muy fotográficas. Por aquí hay una playita más grande, se va ensanchando el río y bueno, si no fuera por las piedras parecería que estamos en una playa del mar, hay hasta oleaje. La verdad es que estas orillas de los ríos que están todavía en estado completamente salvaje, con sus troncos caídos, estas pequeñas playitas de arena, donde no hay gente, no hay excursionistas, como que te hacen sentir como más cerca de la naturaleza y a mí esto siempre me ha encantado.